recibimos nuestra parte. Hay gente que solamente quiere oír lo que ellos quieren, pero no quieren oír lo que Dios les quiere hablar. Así es, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ¿qué es lo que queremos oír? ¿Lo que queremos o lo que Dios nos quiere hablar? que Dios diga. Porque lo más importante es: Señor, háblanos. ¿Cuál es la palabra que tú tienes para nosotros? Y hermano, no importando. Fíjense que yo veo esa deficiencia en las personas, en la gente, inclusive en mucho pueblo de Dios, porque, por ejemplo, cuando se habla del arrepentimiento, por decirlo así, mucha gente no le gusta que le estén diciendo que se arrepienta. Mucha gente no le gusta que le estén diciendo: mira, pórtate bien, haz esto. Incluso dicen: ya lo sé y todo. Pero prestan más atención, prestan más oído cuando se les dice: mira, vamos a hablar de los ángeles, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Leviatán, vamos a hablar del diablo. Hermano, prestan más atención a eso. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos quieren oír. Pero lo que Dios quiere hablar, nosotros podemos ver a través de la palabra que el primer mensaje del Señor Jesucristo era: arrepentidos. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento, que decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted sabe que el arrepentimiento tiene que ver con la manera de pensar de una persona. ¿Cuántas veces, si arrepentirse es cambio en la manera de pensar, cuántas veces nosotros como ministros tendremos que arrepentirnos? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así es. Porque podemos ir, dice: cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, amén. Y tenemos que cambiar muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Ver las cosas de una manera, hermano, en la que la palabra nos está diciendo que veamos las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son muchas veces nuestros pensamientos? ¿En qué consisten? ¿En qué los basamos, hermano? Porque el mismo Señor, fíjese, hermano, dice: donde quiera que yo te envíe, le dice a Jeremías: vas a ir. No digas soy un niño, porque la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que debemos de ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, hermano, ¿verdad? Quiero tomar tiempo, que luego me voy buscando el teléfono, Unas 50. luego me paso, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que es bueno hablar, mire, hermano, ser efectivos en lo que hacemos, Amén. ¿verdad? Porque no consiste en el tiempo, no consiste sino, hermanos, en la efectividad, ¿verdad? Debemos de hacer las cosas, hermano, de una forma efectiva. Las cosas de una forma efectiva yo puedo ver, hermano, que son cosas que las hacemos más, las cosas que hacemos cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos conectados con el Espíritu, cuando estamos conectados con su presencia. ¿Por qué? Yo puedo ver aquí a través de la palabra, hermano, que eso es lo que tiene respaldo de parte de Dios. Qué bonito es que, hermano, lo que estamos nosotros haciendo, hermano, sea lo que Dios nos mandó a hacer desde un principio. Así es. Ahora, vea una cosa, hermano, que si nosotros hablamos, por ejemplo, me está diciendo acerca de la mentalidad, de la forma de pensar, nosotros debemos tener una mentalidad de conquista. Amén. ¿Sí? Yo me pongo a pensar: ¿por qué es que Moisés no llegó al pueblo a la conquista? Habrá sido porque no tenía esa mentalidad, hermano. ¿Por qué lo tuvo que hacer Josué, hermano? Porque Josué le dijeron: mira, tú vas a llevar al pueblo a conquistar la tierra, a repartir la tierra, y lo metió a esa línea, hermano, de conquista. Sin embargo, hermano, lo que hizo Moisés, su función fue, hermano, una función de libertador, que también es bueno, hermano, ¿verdad? Entonces,
yo creo que todos vamos a operar, hermano, todos operamos de acuerdo a la manera de pensar que tenemos, ¿sí? La Biblia dice, hermano, que tal es el pensamiento del hombre, así es él, ¿sí? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Es lo que nosotros vamos a realizar, vamos a actuar, vamos a hacer, hermano, y podemos ver, hermano, que a través de la Biblia, hermano, mire, si usted me acompaña al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, quiero que veamos esto, hermano, en Romanos 8, porque nos empieza a hablar de una forma de pensar que debemos de tener en el capítulo 8. En el verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? En el versículo 5, hermano, dice, de ahí mismo del capítulo 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar. Agradar a Dios. Ahora quizás muchos dirán, no, pero yo no tengo pensamientos carnales, ¿sí? Pero nosotros tenemos pensamientos espirituales. ¿Cómo dice amén? Amén. Amén. Tenemos pensamientos espirituales, ¿sí? Ahora, en el verso 37, fíjese, hermano, dice ahí, del mismo capítulo 8 de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Hermano, ¿cuántas veces le decimos a la iglesia que en Cristo Jesús somos más que vencedores? Y todo el mundo dice amén. Pero yo pregunto, ¿actuamos como lo que somos más que vencedores? O muchas veces, hermano, ¿por qué la gente actúa con miedos, con inseguridades? ¿Por qué no podemos lograr, hermano, que la gente sea más que vencedora? Actuar como más que vencedores. Ahora, si nosotros vemos, hermano, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, vea que le está hablando al pueblo romano. El pueblo romano en aquel tiempo, en tiempos de Cristo, hermano, él fue un pueblo que había conquistado, hermano, Europa, había conquistado parte de Asia, había conquistado el norte de África. Era un pueblo conquistador. Y si Pablo les decía a ellos, miren, ustedes son conquistadores, decían, sí, ya lo sabemos, porque tenían esa mentalidad de conquista, la gente. Pero aquí Pablo les está diciendo, ustedes en Cristo Jesús son mucho más que eso. Amén. Son más que vencedores. Amén. Aleluya. Porque de lo que se trata, hermano, mire, es de crearle al pueblo que estamos ministrando esa mentalidad. Si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo es una mente, hermano, de conquista, de poder. Amén. Una mente de reino. Amén. Al pueblo que nosotros estamos ministrando, hermano, nosotros debemos de trasladarle esos mismos pensamientos, esa misma forma de pensar. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿cómo poder nosotros, hermano, cambiar la manera de pensar a la gente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjese una cosa. Estamos en Romanos, vaya al capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 2, me gusta cómo dice la versión de las Américas. Déjeme ir a tomar otra versión, ¿no? Pasa que estoy manejando la Reina Valera, pero la versión de las Américas me gusta cómo dice
en este verso. Porque esta versión que leo aquí dice: no os adaptéis. La versión de las Américas, déjenme ver, dice: no os conforméis. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, la versión de las Américas dice: no os adaptéis a este mundo. ¿Sí? La Reina Valera dice, hermano, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así dice la Reina Valera, hermano. Fíjese algo, dice que no nos tenemos que conformar, no nos tenemos que adaptar, sino que lo que tenemos que hacer es, hermano, renovar, ¿qué? Renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Renovar nuestro entendimiento, renovar la mente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Lo tenemos que hacer a través de la palabra. Amén. La Biblia, ¿qué es esto, hermano? Es la mente de Dios. Lo que hay en el pensamiento y en el corazón de Dios. Ahí está escrito, ahí está plasmado, hermano. Porque Dios tiene pensamientos de paz, de bendición, de prosperidad para su pueblo y para nosotros. Amén. Esos son los pensamientos de Dios. Pero fíjese algo, hermano, nos está diciendo: no se conformen. Yo puedo ver, hermano, que cuando hay gente conformista, es porque no se renueva, es porque no está renovando su mente. Si Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo: no se conformen, hermano, una mente conformista es porque no la renovamos. ¿Sí? ¿Por qué se acomoda la gente en la iglesia? ¿Por qué se conforma? No me conformo con la salvación, no me conformo ahí con que tenga, me conformo ahí con un pedacito en el cielo, hermano. Como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Mente de ratón. Hermano, nosotros no estamos para conformarnos. Mire, si en la iglesia tenemos gente conformista, es porque, hermano, tenemos que invitarlos a que la renueven su mente continuamente con la palabra. Amén. Sin Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. Sí. Hermano, es porque la mente se está renovando. Amén. Dice Pablo: caídos pero no derrotados, no vencidos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es: nunca me tengo que conformar. Yo les puedo decir, pastores, no nos conformemos con todo lo que tenemos. Las iglesias que estamos ministrando se tienen que llenar. Amén. Se tienen que llenar. Amén. Y se van a llenar. Así es. Pero cuando alguien cae en conformismo, hermano, es porque ya no está renovando. No nos estamos renovando. Amén. Y yo tengo que estar renovándome continuamente. Estar continuamente, hermano, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Yo les compartí a los hermanos el otro día: mire, hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si uno no renueva su mente con la palabra? Porque Dios, cuando habla, hermano, Dios primero da la instrucción. Dios nos habla, hermano, y nos dice: mira, esto quiero que hagas. Pero cuando ya no lo repite 2 veces o más, ya son mandamientos. ¿Por qué? Porque a la primera instrucción que Dios dio no se le hizo caso. Entonces Dios ya por eso lo hace un mandamiento, y cuando la gente ni así entiende, hermano, por eso lo hacen ley. Para que la gente, hermano, aprenda a no estar pecando, aprenda, hermano, a no estar fallando a cada rato. Porque ¿cuál es el propósito del mandamiento, hermano? Mire, si nosotros, el otro día yo hablaba con la iglesia y les decía: mire, hermano, ustedes piensan que uno les dice las cosas por molestar, pero el propósito del mandamiento, hermano, es bendición. Es que obedezcamos para que recibamos bendición. Porque mire, si usted va conmigo al capítulo 28 del libro de Deuteronomios, en Deuteronomio 28, hermano,
ahí en el verso 1, Deuteronomio 28, dice algo ahí. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el verso 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán